Eh, Jorge, a todos los invitados los queremos saludar, decir una buena tarde. Yo soy Patrick Poblete, investigador del Instituto de Res Pública, y hoy día estamos en una nueva sesión del curso de formación pública de Instituto de Res Pública junto con Pensando Chile, que es un proyecto de Chile Siempre. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Satt, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Él es abogado y vamos a abordar un poco la contingencia internacional a razón de la pandemia y de las implicancias políticas y económicas que pueden haber tenido. Entonces, Jorge, la primera pregunta que te quiero hacer es que, dado la gran cantidad de países que han estado o están en condiciones complejas para poder enfrentar la pandemia, se ha generado una necesidad internacional de ayuda. Y en esta necesidad de que muchos países van a necesitar apoyo para poder enfrentar esta emergencia, uno ve a China desplegado, enviando respiradores. Por ejemplo, a Chile nos van a llegar algunos respiradores destinos, y enviando equipos médicos, por ejemplo, a Italia. Y en cambio, ve a Estados Unidos muy concentrado en el tema interno, y alicaído un poco en su rol internacional histórico. Entonces, ¿cómo queda el balance de fuerzas geopolítico en este nuevo escenario de la pandemia? Muchas gracias, Patrick, por la invitación y al Instituto Res Pública. Le he tenido la oportunidad de conocerlo en el pasado, participé con usted en una charla presencial sobre el conflicto de Estados Unidos y China, y quiero felicitar por el trabajo de formación, de debate público que ustedes realizan y que es muy valioso, y que también es un semillero de futuros líderes públicos, así que eso es muy importante, la misión que ustedes realizan. Y como tú dices, efectivamente estamos frente a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en la historia reciente. Hoy día miraba hace poco las cifras y ya estamos alcanzando los 2 millones de casos de contagiados a nivel mundial y sobre los 120.000 muertos, a un avance en su propagación bien relevante. Ahora, se ha discutido bastante sobre el impacto global de una crisis que es global, no es una crisis propia de cada país. Los países la están sufriendo, pero es un fenómeno global. Y si esto va a reformular el orden global o más bien va a acelerar tendencias geopolíticas que ya se venían manifestando, algunas con menor visibilidad y otras con mayor. Yo suscribo más bien lo segundo, que es que se van a acelerar tendencias que ya se venían manifestando en el mundo. ¿Cuáles son esas tendencias? Algunas las mencionaste tú. Primero, este abandono de Estados Unidos de un rol global, que fue parte del pilar del America First del presidente Trump en su campaña y que le dio réditos políticos y que le sigue dando réditos políticos internos. Un segundo tema es que si bien la globalización es un fenómeno imparable, es un hecho, es una realidad, no es una opción, sí esta crisis vuelve a mostrar las fragilidades de la globalización, como lo hizo la crisis subprime el 2008 y 2009. Y eso viene aparejado con un sentimiento creciente antiglobalización que se manifiesta en nacionalismo, que se manifiesta en materia comercial en proteccionismos, pero que también era una tendencia que ya venía creciendo con, como te mencionaba, en la crisis del 2008-2009. Y lo tercero es toda esta tensión de Estados Unidos y China, que la vimos el año pasado por más de un año y medio con la guerra comercial, pero que finalmente es una rivalidad estratégica, y que todo indica que la relación entre la superpotencia incumbente que es Estados Unidos y la potencia desafiante que es China va a seguir deteriorándose esa relación, pero se va a deteriorar no solamente por la personalidad de Trump o la personalidad del presidente de turno en China, sino porque hay una rivalidad estratégica de ambos países, de quién va a ir asumiendo la hegemonía hacia el futuro. Y si tú te fijas, hay de los pocos temas que hoy día en la polarización política que hay en Estados Unidos une, en términos generales, al Partido Republicano y al Partido Demócrata, es considerar a China como una amenaza por su creciente poderío político y económico. Y la visión creciente, mayoritaria del ciudadano americano frente a China es negativa. Entonces, ahí hay fenómenos que ya venían dándose, y finalizo con la idea de que hemos visto que por distintos motivos los presidentes cada vez han estado más ensimismados en sus asuntos internos. Estados Unidos,
China quiere su vocación global, pero también tiene que lidiar con asuntos externos. La Unión Europea viene ya tensionada con ciertos temas nacionalistas desde mucho antes de la pandemia, y todos esos fenómenos, en definitiva, yo creo que se van a ir acelerando, y eso sin duda va a tener consecuencias geopolíticas. Perfecto, Jorge. Quisiera aprovechar eh, la oportunidad de comentarle a nuestros espectadores que tenemos en el chat el link de la transmisión en Facebook. Si tienen a alguien a quien quieran sumar el fondo del seminario, pueden enviarle ese link para que pueda sumarse a la transmisión. Eh, y que durante el seminario vayan formulando, vayan pensando sus preguntas, porque al final vamos a tener una sesión de una rueda de preguntas para Jorge. Entonces, continuando con tópicos interesantes, vemos que esta crisis y pandemia internacional ha generado que actúen ciertas instituciones supranacionales. Uno ve a la OMS, a la OPS, a la ONU, a la Unión Europea, y en ese contexto, algunos plantean que pueden haber quedado al debe en su quehacer. Entonces, uno podría pensar, o hay algunos que plantean, que Italia, por ejemplo, quedó un poco abandonada por la Unión Europea o por la ONU frente a esta crisis sanitaria que se ha transformado en una crisis humanitaria, y esto podría eventualmente tener consecuencias políticas. En esas consecuencias políticas, ¿hay posibilidades, hay cabida de un Brexit a la italiana a razón de el comportamiento de la Unión Europea, la ONU y cómo se configura el panorama político tras pandemia? A ver, efectivamente el sistema multilateral, cuya arquitectura parte con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el Bretton Woods, que crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia ONU, después el surgimiento de la Organización Mundial de Comercio, toda esta arquitectura multilateral hoy está muy alicaída, muy debilitada, y más debilitada aún con esta crisis global. Tú bien lo mencionaste, la OMS, recientemente Trump amenazó con retirar, por lo menos temporalmente, el financiamiento, la contribución de Estados Unidos a la OMS por una supuesta predilección hacia China y mal manejo de la crisis. Estados Unidos, entre paréntesis, el principal contribuyente de la OMS, como de la mayoría de los organismos internacionales. Entonces, la OMS da la impresión que está debilitada, no tiene el protagonismo del pasado. ¿Para qué hablar de la ONU, que cuando uno escucha a su secretario general da la impresión de que la ONU va 2 pasos más atrás? Luego tenemos la Organización Mundial de Comercio, que ya ha tenido dificultades para solucionar conflictos comerciales de alta relevancia, como fue la guerra comercial el año pasado, donde Estados Unidos lisa y llanamente llevó el tema en términos unilaterales, y luego China reaccionó de la misma manera en vez de llevarlo por un cauce institucional. Entonces, este fenómeno del multilateralismo, que está muy debilitado, se ha hecho más manifiesto aún en esta crisis, pero aquí está la trampa. La crisis de hoy día es global, y la solución no se va a dar en el mediano y largo plazo por una solución aislada de cada país. La respuesta requiere ser global. Así como en la crisis financiera del 2008-2009 surgió el encuentro de líderes del G20 y que fue clave para las respuestas de política monetaria, las respuestas financieras que se hicieron en todo el sistema bancario y financiero mundial, hoy día da la impresión que una acción colectiva es mucho más difícil. ¿Y por qué además es más difícil? Porque por una parte tú tienes este sistema multilateral cuestionado, debilitado. Hoy día no tenemos una respuesta de cuál va a ser el cambio de ese sistema multilateral, pero sí yo creo que la experiencia del G20 es un buen ejemplo de instancias colectivas más flexibles, más dinámicas. Pero a la vez tú tienes un segundo problema, que sin Estados Unidos y sin China, tú no vas a salir adelante con una respuesta global. Y ambos países están en un enfrentamiento álgido, enconado, y que todo indica que esa va a seguir deteriorando. Entonces, esa es la trampa. Nosotros necesitamos el sistema multilateral para salir de esto, sobre todo para crear una solución sostenible en el tiempo, una solución científica, una solución de mejor preparación de nuestros sistemas de salud. Sí lo necesitamos. Y a la vez necesitamos a China y Estados Unidos, quienes
de una u otra manera lideren los esfuerzos futuros, los necesita. Y esas dos condiciones hoy día, una está muy debilitada y la otra se ve muy lejana, y eso es lo interesante y la incertidumbre de cómo se va a plantear el orden internacional luego de esta crisis. Perfecto. Aprovecho de comentarle, para hacer un recuento a los 79 espectadores que tenemos en este momento, Jorge, que estamos ¿Sí? en la tercera sesión del curso de formación pública de Res Pública y Pensando en Chile, un proyecto de Chile Siempre. Aún quedan 2 sesiones a las que todavía se pueden inscribir. Estamos en conversación con Jorge Satt, que es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, abogado, y hemos conversado acerca de las instituciones supranacionales y el contexto de la pandemia en cuanto a las fuerzas geopolíticas. Patrick, te puedo interrumpir con un ejemplo que fue muy sintomático. Hay el discurso del primer ministro Boris Johnson, que ha dado vueltas por el mundo por lo emotivo, por el reconocimiento al sistema de salud, que había sido cuestionado en el Reino Unido, porque quienes lo cuidaron por 48 horas son 2 inmigrantes. Entonces ha generado, y por lo auténtico que fue su discurso, fíjate lo que él dice. Dice, estamos librando una batalla nacional. Luego, Macron dice, estamos frente a una guerra como franceses. Todo, es decir, muchos de los líderes han apelado a ese sentimiento nacional y lo han transformado como en una amenaza al país, una amenaza local. Pero dejando de lado los discursos que son muy representativos en el mensaje que transmiten a los ciudadanos, sin lugar a dudas esta es una crisis global porque genera efectos globales, una paralización simultánea y sincronizada en todo el mundo, y a la vez, porque sabemos que no se va a solucionar, no basta que un país tenga una contención o controlada la pandemia, si es que el resto del mundo no lo tiene, porque un país no puede estar eternamente con su frontera cerrada o con las restricciones que estamos viendo hoy día en términos de movimientos de personas, de movimientos de mercancía, etc. Pero los discursos han sido eminentemente o con un fuerte contenido local, nacional, más que hablar de una amenaza global. Claro, y quizás eso puede ir de la mano de la lógica, bueno, transmitir esta épica pensando en las implicancias electorales que pueda tener el manejo de la crisis. O sea, es sabido que el panorama político interno en Chile cambió dramáticamente a razón de la pandemia. Lo hemos visto en conversaciones en ciclos anteriores de este curso. eh, y en el fondo no solo el panorama electoral interno, sino que también la relación entre países en la que se podría degradar, ¿o no, Jorge, a razón de esta forma individual quizás de abordar la pandemia? Sí, Te escucho. sí, de hecho, si tú ves, Patrick, ha habido una suerte de boom en la aprobación de muchos líderes a nivel mundial y latinoamericano. Pensemos el presidente Vizcarra en Perú sobre el 80% de aprobación. El presidente Fernández en Argentina también tuvo un crecimiento importante. El presidente Piñera aún tiene niveles bajos de aprobación, pero en términos comparativos con el periodo de estallido de violencia ha sido significativamente más alto. Y en América Latina se ven más afectados Bolsonaro y muy prontamente López Obrador, pero si tú ves también en el Reino Unido, en Francia, los presidentes en general han subido sus niveles de aprobación porque también los países se unen en torno a enfrentar esta crisis. Ahora bien, las aprobaciones hoy día son muy volátiles, así como suben, también bajan con mucha facilidad, y el mejor caso de estudio hoy día es el de Estados Unidos, donde el presidente Trump enfrenta una elección que antes de la pandemia tenía las mayores probabilidades de ganarla, hoy día sigue teniendo la primera posibilidad, pero ya está mucho más cuestionada porque está sujeta primero a qué es lo que va a pasar con la economía, que es su gran activo, que eran las bajas tasas de desempleo, el país creciendo, los mercados financieros bollantes. Se estima una tasa de desempleo este año para Estados Unidos que al menos va a ser del 10%, y una recesión muy profunda, más grande que en la crisis subprime, y ese es un activo que Trump ya no va a poder exhibir. Y por otro lado, todavía el manejo sanitario de la crisis de salud está por verse, el control que va a poder tener Estados Unidos. Entonces,
claramente hay elementos de política interna que influyen en cómo los países están manejando y las decisiones que están tomando. Y como te decía al comienzo, Estados Unidos es el mejor ejemplo de eso. La necesidad o el deseo que tiene Trump de reabrir el país el 1 de mayo está relacionado a eso, que ve que también la economía se va hundiendo, las solicitudes de subsidios de desempleo siguen aumentando, pero también tiene esta estrategia de que tiene una puesta en escena permanente, todos los días con conferencia de prensa, y para su contendor, que hoy día es Biden, también nota él que tiene muy poco espacio para darse a conocer, para competir frente a un Trump que hoy día es omnipresente. Bueno, te iba a preguntar por Estados Unidos más tarde, pero aprovechando que ya entramos en el continente norte, ¿cómo ves tú el escenario electoral, sabiendo que hace pocos días se bajó de la carrera Bernie Sanders, que era una definición importante, porque el Partido Demócrata iba, eh, según cuál abanderado llevara, eh, modificaba drásticamente sus opciones, según opinaban los expertos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que está el panorama con la bajada de Bernie Sanders evidentemente con la pandemia? A ver, sin lugar a dudas, yo creo que Biden es un rival más complicado para Trump que Sanders, porque si hay algo que Trump es imbatible, es en los ambientes polarizados. A él le gusta la refriega, le gusta la polarización, sabe jugar con eso, y con Bernie Sanders, que era como le decían, el nuevo socialismo en el Partido Demócrata, tendían a polarizarse o irse a los extremos. Biden es un poco distinto, un perfil más moderado. Ahora, insisto, está teniendo por estas restricciones muy poca exposición pública, hay poca capacidad hoy día de hacer campaña, de levantar recursos por la paralización total o parcial en los países, pero una carrera que muchos pensaban que Trump podía tener ganada en noviembre, hoy día está mucho más cuestionada. En las últimas cifras de la tarde, que hacen un consolidado de los niveles de aprobación, Trump tiene un nivel consolidado de aprobación del 45%. Básicamente se ven las distintas encuestas que van midiendo la aprobación del presidente. 45% no es tampoco bajo, es muy cercano a los niveles promedios que han tenido presidentes, pero el rechazo sube. Ahora, si Trump logra contener la crisis sanitaria, sumémosle el discurso de culpar a China, lo que está haciendo hoy día con la OMS, que va distrayendo también la acción, que va permitiéndole a él tener control de la agenda pública. Pero si logra contener la crisis sanitaria y Estados Unidos comienza a manifestar, o por lo menos una expectativa de recuperación en el último trimestre del año, claramente esas son condiciones que lo van a favorecer, pero digamos, como titular, yo diría que hoy día está más complicado para Trump, aunque siga teniendo la primera posibilidad y la ventaja, está más complicado que lo que era el escenario pre-pandemia del coronavirus. Perfecto. Y giro en la política interna estadounidense también se puede ver en otros países. Comentabas tú que Bolsonaro y AMLO podían verse complicados, que otros presidentes han subido su aprobación. ¿Cuál podrían ser los grandes giros, a tu parecer, en la política interna de países relevantes, como podría ser, por ejemplo, Italia? ¿Qué pasa con el PSOE en España? Con Bolsonaro y AMLO mismo aquí en el vecindario. Sí, a ver, vamos primero a la Unión Europea. La Unión Europea ya tenía tensiones en el propio bloque. Recordemos el caso de Grecia, el alto nivel de endeudamiento de Italia y España, el crecimiento de algunos liderazgos de corte más nacionalistas, y que hoy día la llamada solidaridad de la Unión Europea se ha visto muy dañada, fundamentalmente por lo que tú mencionaste, que es el caso de Italia, en su momento más complejo de la emergencia, se encuentra con la decisión de países como Alemania y como el propio Francia, que restringen, prohíben las exportaciones de insumos médicos, mascarillas y equipamiento, y aparece China con esta nueva diplomacia médica, por decirlo de alguna manera, que más allá de que se le critican algunos insumos defectuosos médicos, el hecho concreto es que fue el que llegó al rescate, el que ayudó a Italia. China ya había coqueteado, entre comillas, con Italia,
el año pasado y el año antepasado, cuando Italia es el primer país que firma un acuerdo de la Franja, la Ruta y la Seda, el One Belt, One Road, que es el megaproyecto de infraestructura que tiene China con sentido estratégico y geopolítico. Había sido Italia el primero en haber firmado. Entonces, ahí ya había un acercamiento, un poquito más atrás Rusia, pero no es hoy el centro de atención. Ya había entonces un acercamiento entre China con la propia Italia. Entonces, por una parte tenemos eso y esta pasada de cuenta probablemente que quiera tener Italia, yo le llamo replicar el efecto Brexit, pero no lo digo literalmente, sino que son el crecimiento de un sentimiento más anti-Unión Europea. Después vemos que ha sido muy difícil ponerse de acuerdo los ministros de Finanzas de la Unión Europea para los planes de rescate, porque también las condiciones fiscales y económicas que tienen los países de la Unión Europea son muy disímiles. Yo miraba las cifras que el nivel de deuda pública de Italia y de España superan el 100% del PIB. Si ustedes quieren tener un orden de referencia, el de Chile está acercándose al 30%. Pero son niveles de endeudamiento muy altos. Entonces lo que se planteaba era cómo vamos a establecer las mismas condiciones para todos los países, si hay países que tienen desde el punto de vista fiscal y financiero condiciones mucho más deterioradas. Entonces, Unión Europea yo creo que efectivamente va a continuar tensionándose y China, así como ya tiene una posición de influencia muy importante en África, crecientemente en América Latina a nivel de inversiones, porque comercio ya lo tenía, también creo que va a intentar ingresar más en la Unión Europea con la gran batalla tecnológica que es básicamente el desarrollo del 5G. Y luego en América Latina ya tiene problemas estructurales desde antes de la crisis del COVID-19, que es su inestabilidad, su precariedad o debilidad institucional, su inestabilidad política, etc. Ahí vemos, yo primero veo un foco problema en Brasil. En Brasil es un hecho público y notorio las diferencias que hay internas en el gobierno. El ministro de Salud dice A, el presidente Bolsonaro dice B, el vicepresidente genera propios grupos dentro del gobierno un poco en oposición a Bolsonaro. Ahí hay un problema político y hay un problema de, aparentemente, que el nivel de contagio es mucho mayor de los que se han informado por la falta de testeo. Luego está México. México, según el Fondo Monetario Internacional, que hoy día publicó sus nuevas estimaciones de proyecciones económicas mundiales significativamente más pesimistas que las del informe del Banco Central de hace una semana en Chile, muestra que el país más afectado en América Latina en términos económicos va a ser México, que ya venía con un mal desempeño. ¿Y por qué México? Porque México es altamente dependiente de Estados Unidos. Y Estados Unidos sabemos que va a tener una recesión profunda, que según el Fondo Monetario Internacional puede ser del orden de una caída del 6%. Entonces, tenemos a los grandes de la región, que son México y Brasil, muy complicados. Y luego ya tenemos problemas en Ecuador, sobre todo con las grandes aglomeraciones, ha tenido una tasa de letalidad muy alta. Tenemos el problema de Argentina, que son países con mucho menor margen de acción para aplicar políticas. Cuando se dice que Chile es un país aburrido porque es responsable fiscalmente, vaya que es importante para enfrentar este tipo de shock. El plan de Chile de un orden de 16.000 millones de dólares no hubiera sido posible si Chile no tuviera ordenadas sus cuentas fiscales, bajos niveles de deuda, como lo tienen otros países. Y finalmente, hay un problema con la informalidad laboral en América Latina, que es muy alta, porque esa informalidad laboral, por una parte, es difícil beneficiarla, porque la informalidad muchas veces no tiene registro, no hay claridad de quiénes son los potenciales beneficiarios, y por otra parte, ese mercado laboral informal, ese trabajo informal, requiere salir a la calle para vivir, para alimentar a las familias. Entonces, estas cuarentenas totales, extendidas, muchas veces sin claridad de su límite de tiempo, también les genera un problema importante y como ha dicho y como se ha visto, así como América Latina tuvo millones de personas pasaron de la pobreza a una clase media en la primera década de los años 2000, probablemente, o sea, seguramente va a tener muchas personas que van a volver al estado de la pobreza en América Latina. Y finalmente en la región, yo te diría como consecuencia tenemos este triple shock. Uno,
que lo hemos hablado, que es la pandemia, con sus efectos económicos y sociales. El segundo es el desplome del precio de los commodities. En el caso de Perú y Chile, el cobre, que ya ha bajado más de un 20% este año, y otros países como Brasil, Ecuador, Venezuela, el mismo México, el desplome del precio del petróleo. Entonces ese es un segundo shock, que los precios de las materias primas de un continente que depende de exportar commodities se han desplomado. Y lo tercero es que nuestra región viene con 6 años muy débiles. El año pasado fue la región que menos creció en el mundo y eso se acentúa en una situación como la crisis de la pandemia. Eso yo diría que es como los temas de América Latina como región y también los análisis que hemos visto en algunos países. Perfecto, Jorge. Quisiera pasar el aviso que ya vamos a empezar a recibir preguntas para poder hacerlas hacia el final de esta sesión, para que vayan usando la herramienta de preguntas y respuestas para poder enviar estas preguntas, chiquillos. Vamos a ir seleccionando y quizás aunando algunas preguntas para poder hacérselas a Jorge. Y también les quiero comentar que al final de esta sesión vamos a tomar una fotografía con todas aquellas personas que quieran activar su cámara para las redes sociales de Respública, de Pensando en Chile y también de Jorge, de forma que todos aquellos que quieran aparecer en la fotografía es importante que usen la herramienta de levantar la mano para que nuestra voz en off pueda activarles finalmente la opción de activar la cámara y así puedan participar, salir en la foto. Jorge, tengo una pregunta para ti. Sí. Me preguntan por interno si crees que los países paulatinamente podrían avanzar hacia medidas proteccionistas en términos económicos luego de la crisis, porque hemos visto que se han tomado algunas medidas proteccionistas durante la crisis, pero ¿qué pasa luego? ¿Qué piensas tú? Sin lugar a dudas. O sea, la gran pregunta es cuánto van a durar algunas de esas medidas proteccionistas. Y acá la mejor respuesta es ver un poco la historia reciente. En la crisis subprime, la crisis financiera del 2008-2009, se estima que se aplicaron cerca de 600 medidas proteccionistas. 600 medidas proteccionistas en los países del G20, que son los países con mayor nivel de industrialización. Ese proteccionismo no es solamente subir o bajar aranceles, son proteccionismos regulatorios, son proteccionismos financieros, son mayores exigencias administrativas dentro de los países. En la jerga técnica esto se llama como el proteccionismo detrás de las fronteras. Así como los aranceles son esta puerta que te ponen en un país que te dice, mire, usted para entrar este es el arancel, estas son cuando tú ya entraste. Pero cuando tú entraste, pero todavía no puedes salir a ofrecer tus mercancías, tus bienes, tus servicios. Sin lugar a dudas, yo creo que el proteccionismo va a aumentar, el proteccionismo entre comillas sanitario, van a haber mayores controles sanitarios de productos, en el movimiento de personas también. Creo que se van a reflotar herramientas del tipo de la guerra comercial en temas tarifarios, arancelarios, y los países también va a generarse otro fenómeno que es muy interesante, que lo manifestaba Trump en su campaña, que es traigamos a nuestras industrias de regreso. ¿Te acuerdas? Esto de yo quiero traer mis fábricas, ¿por qué están en México? Yo voy a sancionar si usted no se viene, porque un fenómeno de la globalización, disculpa, la globalización, su infraestructura es el comercio. Y el comercio, producto de la globalización, ha ido generando lo que se llaman las cadenas de valor o cadenas de suministro, que cada vez son más dependientes de China. Voy a poner un ejemplo. Un producto electrónico, un celular u otro producto electrónico, se estima que un 30% del valor agregado de ese proceso productivo es en China. Otro 20% es en Taiwán. Otro 10% es en Estados Unidos y el resto se reparte en países como Corea del Sur, otros países asiáticos, etc. Lo que quiero decir es que hoy día el comercio mundial es de grandes cadenas. No es necesariamente que yo exporte un bien final. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta crisis de la pandemia? Que cuando se comienza en China, con un efecto económico
directo, profundo en enero y febrero, cuando nosotros todavía mirábamos de lejos esto como un problema casi chino, inmediatamente comenzó a generar un problema en la industria manufacturera y en todos los productos que, por ejemplo, Estados Unidos vende en sus mercados y vende hacia el mundo. El mejor ejemplo fue Apple, que ya anunciaba en enero que en su primer trimestre iba a reportar pérdidas porque parte de su proceso productivo está localizado en China. Entonces, una de las fragilidades que ha planteado este fenómeno es la cada vez mayor dependencia de las cadenas de producción y suministro a China. Esto no cambia de la noche a la mañana, son procesos mucho más complejos, pero sin lugar a dudas parte de este proteccionismo va a ser esta mayor presión a comenzar a traerme las empresas en Estados Unidos, en la Unión Europea, de regreso. Puede tener una carga simbólica, pero también va a tener una carga real, y eso efectivamente va a encarecer el proceso productivo, va a encarecer el comercio, y en definitiva también puede tener un efecto en el consumidor final. Perfecto. Aprovecho de aunar, mezclar un poco algunas preguntas que han ido llegando en torno, por ejemplo, a los efectos económicos del surgimiento de nacionalismos a lo largo de los países, en torno a qué va a pasar con la cuenta, la cantidad de democracias en el mundo, así como vemos que puede avanzar el proteccionismo, o que probablemente va a avanzar el proteccionismo. ¿Qué puede pasar en cuanto a los modelos, a los regímenes de gobierno, y en cuanto al poder que tiene el Estado en los distintos países del mundo sobre la vida de las personas? Porque vemos hoy día algunas medidas que son bien invasivas, y pareciera que frente al peligro las personas son más tolerables frente a esa invasividad del Estado, con la contraprestación de la seguridad y el orden un poco. Esto, ¿se puede ver un avance de los estados más grandes, más entrometidos, o de frente totalitarismo a razón del nacionalismo? Siempre se dice, Patrick, que los estados en las crisis y en las guerras crecen, y que muchas veces crecen con una justificación de que son medidas transitorias, pero se transforman en permanentes. ¿Dónde hay un crecimiento importante del Estado? Hoy día, sin lugar a dudas, en los estímulos fiscales inéditos en la historia reciente en el mundo. Inéditos. El de Estados Unidos sobre los 2 millones de dólares, o billones como conocemos acá, los planes que ha emprendido la Unión Europea, propio América Latina, el propio Chile, y obviamente eso supone también un aumento de las esferas de intervención del Estado en la economía. Hoy día son indispensables, son urgentes, son necesarios. Luego, yo creo que va a haber una mayor necesidad de financiamiento y de apoyo a los sistemas de salud a nivel mundial, ya sea lo que hagan los propios países en sus definiciones internas, como lo que ha planteado, por ejemplo, el ex ministro del Reino Unido, Gordon Brown, que es crear una suerte de apoyo de 8.000 millones de dólares directamente dirigido a la OMS y a prestar atención sanitaria. Pero esa plata no sale del cielo, esa plata proviene de las contribuciones que hacen los estados, y en los recursos que tienen los estados provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces hay un elemento de las crisis de tanto como han crecido fiscalmente en la parte sanitaria que pueda crecer. Y hay otro tema que ha sido el debate de los intelectuales, del surcoreano, de CISEC, de otros que están hoy día del mismo Hariri, que es este como supuesto o posible choque cultural, donde los países asiáticos que están más acostumbrados por su cultura a las conductas colectivas, a la disciplina de normas colectivas en términos de encierro, etcétera, son más tolerantes a las normas de control social o llamada vigilancia digital. Hoy día pensemos que China, dentro de las medidas que aplicó, incluso había control a quién ingresaba o salía de un condominio. Había testeos masivos, testeos de la temperatura corporal, reconocimiento facial, una serie de medidas invasivas de la esfera privada que en la cultura occidental son menos tolerables. Ahora, yo creo que también hablar de la cultura asiática es muy generalizador, porque yo no puedo comparar un país como China con Corea del Sur. Corea del Sur hace unos años destituyó a un primer ministro por un caso de corrupción. Eso en China no
no ocurre, tiene un sistema político distinto. Entonces, pero sí lo que hemos visto es que hay mayor tolerancia a esta vigilancia digital y hoy día con toda esta disputa o batalla tecnológica que está librando Estados Unidos y China, sin lugar a dudas, es un tema que pudiera llegar también a los sistemas políticos más occidentales. Ahora, hay una discusión que es si esto supone un declive de las democracias versus un crecimiento de las autocracias. Líderes personalistas, marcados, con menor respeto al Estado de Derecho, con mayor uso de facultades excepcionales. Creo que eso hay que esperar que decante porque hoy día estamos en una crisis global sin precedentes y donde todas las personas comparten a nivel mundial la misma preocupación. Eso yo no lo conozco hace, no sé, desde que nací no conozco una situación en el mundo donde todos tengan la misma preocupación y miedo, porque eso es lo que ocurre hoy día a nivel global. Y ahí yo suscribo más con la línea de Fukuyama, que lo que ha dicho que más que un choque de culturas, aquí en definitiva son qué sistemas de gobierno, más allá si es una democracia liberal o si es una autocracia, funciona. Y que en definitiva las sociedades van a premiar a los sistemas de gobierno o a los gobiernos que funcionen. Y eso está más relacionado con su capacidad institucional, el nivel de desarrollo de sus estados, el funcionamiento de sus agencias públicas, porque Estados Unidos, si es que logra salir adelante, va a ser clave el funcionamiento de su Estado, de sus agencias públicas, más que si estamos frente a una democracia o si estamos frente a un sistema de corte más autocrático. Por lo tanto, creo que el shock cultural es un proceso que tiene que decantar, que hoy día no tenemos una respuesta, pero sí va a ser interesante hacer una evaluación post pandemia en el corto plazo de qué gobiernos funcionaron, cuáles no y cuáles fueron esas razones. Perfecto. Aprovecho de recordar que pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. También les quiero pedir que a todas las personas que nos estén viendo y que al final de esta sesión quieran participar de la foto, para eso van a tener que encender sus cámaras, pero para eso tienen que levantar la mano, tienen que usar la opción levantar la mano para que nuestro administrador pueda activarles al final de la sesión la cámara y así puedan aparecer en la foto final. Jorge, tengo otra pregunta en cuanto a lo que hemos comentado, que hay algunos estados que han prohibido la exportación de insumos médicos, por ejemplo. Sí. Y hoy día hay una especie de guerra por insumos médicos, incluso Chile y el gobierno anunció que iban a manejar en secreto todo el tema de los ventiladores y los insumos para evitar esta especie de guerra, para evitar problemas. Y vimos, por ejemplo, a Estados Unidos decir prohibir la 3M exportar mascarilla a Canadá, México, al resto de América, etc. Por ejemplo, en Turquía que se quedó así de lleno con unos respiradores mecánicos que iban hacia España. Estos son actos que son diplomáticamente graves, me imagino. ¿Hay alguna posibilidad de que esto escale, que estos hechos puntuales se transformen en conflictos un poco más graves? ¿Y hay alguna región del mundo en especial que esté expuesta a estos conflictos? Sí, a ver, quizá el hecho sintomático fue lo que hizo Trump con General Motors y 3M. Primero con General Motors cuando le dice, usted tiene que reorientar su fabricación al equipamiento médico. Una imposición directa del Estado a un agente, a un actor privado. Y luego la decisión, que terminó en un acuerdo finalmente, esa es una técnica de negociación, un patrón muy común en Trump, con 3M, donde básicamente la actitud trumpista, por decirlo de alguna manera, fue yo voy a prohibir que usted exporte insumos médicos, mascarillas, a Canadá, a América Latina, para favorecer la producción local, invocando, ojo, una ley que tiene Estados Unidos, que es la Ley de Producción de Defensa, que surge para la guerra, y que la han ocupado los otros presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, frente a situaciones de catástrofes naturales,
frente a la situación última que ocurrió en Puerto Rico. Entonces, invocan leyes locales que están muy relacionadas a temas de seguridad nacional. A ver, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que en el fondo, como decía 3M, Estados Unidos también requiere cooperación internacional, también requiere importar equipamiento médico, ventiladores mecánicos, insumos, mascarillas, testeos, para responder a las necesidades de su población. No es autosuficiente. Y si tú estableces estas restricciones, a ti te pueden a aplicar represalias comerciales a otros países y restringirlas. Segundo, ¿por qué tú aplicabas la medida a Canadá y América Latina y no general al mundo? Podría ser una medida discriminatoria. Y desde el punto de vista del sistema multilateral internacional, esto es un ataque directo al sistema de comercio que dice lo siguiente: los países, por regla general, deben dar el mismo trato a los extranjeros que a los locales. En este caso, ¿por qué 3M pueden comprar empresas locales y por qué no pueden comprar empresas extranjeras que, por ejemplo, tienen tratados con Estados Unidos? Entonces, primero hay una violación de este principio que es fundamental para Chile, que es de los países más abiertos al mundo, que es el trato nacional. Me tienen que dar el mismo trato, un trato no discriminatorio como extranjero en materia comercial. Y lo segundo, que es el sistema de la Organización Mundial de Comercio siempre ha dicho que hay que buscar toda medida que sea menos perjudicial al comercio que prohibir las exportaciones. ¿Cuál es el fenómeno interesante que hay detrás de esto? La tendencia a ocupar leyes locales con un sentido muy amplio, como esta de producción de defensa, en desmedro del cumplimiento de las normas internacionales que los países han suscrito y que son obligatorias. Eso te habla de un debilitamiento del sistema multilateral basado en reglas. Y para países medianos o chicos como Chile, es fundamental competir en el mundo en un sistema basado en reglas y no en un sistema del más poderoso. Entonces, este caso, que muchos lo vieron con cierta distancia, es muy relevante en cómo pueden comenzar a comportarse algunos presidentes que invocan prerrogativas internas, pero muchas veces con un daño e incluso con un incumplimiento de las normas internacionales que han suscrito. Eso también es una forma de alguna manera, de afectar el comercio y eventualmente de proteccionismo, y que Trump, dicho sea de paso, también lo utilizó el año pasado en la guerra comercial, donde en general se invocan razones de seguridad nacional para imponer restricciones, en este caso, al comercio. Perfecto, Jorge. Les quiero recordar a nuestros espectadores que pueden usar la herramienta de levantar la mano y pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta preguntas y respuestas. Desde esa herramienta que viene esta pregunta, Jorge, en la que Jorge Calvo nos pregunta sobre la convivencia y la globalización con grandes potencias que no entregan datos fidedignos, o bien, y yo le quiero agregar una parte, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que China es un estado que tiene algunos estándares democráticos cuestionables, por decirlo, eh, y que durante el desarrollo como de un contexto global normal, eh, es en algún grado tolerable? O sea, existen países del mundo que son derechamente no democráticos y la comunidad internacional vive con eso: Cuba, Corea del Norte, etcétera. Pero cuando se vive un contexto de pandemia global y las medidas de un país pueden afectar aún más gravemente las condiciones de vida de otros países, ¿qué pasa con la convivencia de la información, los datos, las garantías, los derechos de las personas, cuando, por ejemplo, no sabemos si es verdad la cantidad de nuevos contagiados que tienen en China, porque hay algunas críticas o algunas voces que tratan de decir que, bueno, oye, aquí están ocultando casos? ¿Qué pasa con el manejo de la información? Sí, bueno, todo lo que tú planteas nos lleva a China, inevitablemente. ¿Y cuáles son las denuncias que se hacen contra China? Lo primero es que muchos han invocado que gracias al sistema político de China se pudieron aplicar las medidas drásticas de cuarentena, de encierro, de distancia social, de vigilancia digital que aplicó ese país. Pero a la vez, ese sistema político centralizado fue, o es lo que se acusa, el que impidió que con mayor rapidez se informara y se tomara medidas cuando el virus comienza a brotar en Wuhan.
hay una serie de acusaciones que tiene que dar explicaciones China respecto a la demora que hubo o la posible ocultamiento de información a nivel provincial, la provincia de Hubei, al poder central por los miedos de los líderes, digamos, provinciales de generar un problema al poder central. Entonces, así como algunos invocan que gracias a ese sistema China aparentemente ha logrado contener la pandemia en su país, ese mismo sistema fue el que generó la tardanza y el eventual ocultamiento de información, que fueron 3, 4 semanas claves para haber podido contener la propagación. Segundo, China, el 2001, cuando ingresa a la Organización Mundial de Comercio, China explicita su intención de comenzar a tomar un rol global más protagónico. Y hoy día su principal campo de influencia es con los desarrollos tecnológicos. Pero si China aspira a tener un mayor liderazgo global, tiene que estar más dispuesto al escrutinio público. Lo que vemos nosotros en esta diplomacia, sobre todo la generación más moderna de diplomáticos chinos, de salir a responder, de intervenir en asuntos internos en los países, también es obviamente una directriz general, no es una decisión individual y aislada de los diplomáticos, pero también tiene que haber una mayor conciencia y tolerancia de que un país que aspira a ser potencia global va a estar mucho más sujeto o sometido al juicio público. ¿Y cuáles son los temas que, a mi juicio, China tiene una tarea pendiente en materia de transparencia? Primero, la información pública, porque no puede ser que cada información pública, en este caso concreto, los números de contagiados y muertos, siempre hay un manto de dudas si son informaciones reales o no. A mí no me consta que es falsa, pero no puede ser que un país siempre haya un manto de dudas respecto a la información que entrega, en este caso en orden de contagiados, recuperados y números de muertos. Lo segundo es la transparencia de cómo compiten las empresas del Estado China en el mundo. Sabemos que las empresas chinas en las áreas estratégicas, telecomunicaciones, por ejemplo, son de propiedad del Estado chino. Y hay un gran banco como el Banco Nacional Chino que es muchas veces el que financia o da créditos a estas empresas. Entonces hay una segunda pregunta que ¿en qué condiciones se entrega el apoyo de los bancos chinos, de propiedad del Estado chino, a empresas que también son propiedades del mismo dueño, el Estado de China, y que compiten globalmente y que por lo tanto si obtienen créditos en condiciones más ventajosas o subsidios del Estado, estarían compitiendo deslealmente o con una ventaja competitiva ilegítima? Entonces, la forma en que actúa el Estado chino en el mundo en materia comercial es otro manto de duda. Y después, y finalmente está todo el tema de propiedad intelectual, el supuesto robo de propiedad intelectual, la transferencia forzada de tecnología a todo inversionista extranjero que ingresa al mercado chino y que fueron motivos de la fase 1 del acuerdo parcial con China. En definitiva, China quiere ser esta superpotencia, la próxima potencia global, pero junto al daño que va a haber sin lugar a duda en su imagen, en su reputación a nivel mundial por la crisis del coronavirus, también va a tener que tener una mayor disposición a la crítica y efectivamente va a haber cada vez más un cuestionamiento a la información si es que no se ven hechos concretos de mayor transparencia y claridad en la data que entrega o pone a disposición del público. Perfecto, Jorge. Ahora, Les Patrick, quiero... solo un paréntesis, eso no significa que las personas van a dejar de comprar productos que diariamente se compran y que tienen origen o que son fabricados en China. En Walmart en Estados Unidos, el típico ejemplo es la cantidad de productos chinos. No, en el día a día no va a cambiar eso, porque eso es lo que yo te hablaba al comienzo de esta globalización que es imparable, que es un hecho, es una realidad. Pero sí el tema de la imagen, sí el tema de la diplomacia y el entendimiento que va a tener con Estados Unidos con posterioridad a esta crisis. Perfecto, bueno, sí, durante la última elección presidencial en Estados Unidos salieron algunas imágenes en internet que uno veía propaganda de ambas campañas que decía Made in China, cuando la propaganda decía, por ejemplo, Make America Great Again, tenía el origen chino. Entonces es verdad que la fabricación y la influencia de China en la vida común de las personas alrededor del mundo es bastante importante. Quiero pasar el dato, chiquillos, ya estamos finalizando la jornada de hoy.
voy a hacer la última pregunta, quizás tienen la oportunidad de colgar una última pregunta a través de la herramienta pregunta y respuesta. Los que no hayan levantado la mano a través de la herramienta levantar la mano para luego sacar la foto, aprovechen de hacerlo. Y quiero hacer, Jorge, te quiero llevar al escenario un poquito más local. Esta semana vimos que hubo una polémica entre Chile y Argentina debido primero a una comparación que hizo el presidente argentino en cuanto a otros países. Esto lo hizo por televisión. Y entre esos países estaba Chile, y luego se filtró una minuta que salió en el CLEI, un día importante en Argentina, y suscitó alguna polémica. Y sobre ¿cuál es tu análisis del cuadro? ¿Cuál pueden ser las implicancias en las relaciones, no solo de este hecho puntual, sino que del contexto de la crisis en el vecindario, con Perú, con Bolivia, con Argentina? Y aquí aprovecho de colgar una pregunta de Matías Moreno, que nos pregunta cómo Chile puede cooperar o liderar una estrategia de recuperación económica. Yo le pongo el apellido en Latinoamérica, o bien, ¿cómo quedamos comparativamente, en tu opinión, luego de la crisis, económicamente hablando, a razón del manejo que se ha llevado por parte de los gobiernos de la pandemia? A ver, lo primero, efectivamente, el episodio Argentina. Argentina, si tú lo comparas con Chile, indudablemente Chile ha tenido una capacidad de testear personas sustancialmente superior a nuestro vecino. Por eso cuando las personas dicen, uy, qué alto el nivel de contagio en Chile, ese no es el principal indicador, al contrario, puede significar que estamos detectando a tiempo y de manera masiva quiénes son los potenciales contagiados. Es mejor tener un alto número de contagiados identificados públicamente que un bajo nivel sin saber cuántos contagiados están dando vuelta, digamos, por el mundo, por el país. Entonces, hay una comparación porque efectivamente nuestro plan fiscal ha sido mucho más profundo, que estamos en mejor pie, hay un mayor nivel de testeo, aun cuando la cuarentena total en Argentina ha tenido una buena evaluación, y a partir de esa comparación, surge, sin lugar a duda, una minuta, entiendo que interna, para hacer la comparación con hechos objetivos. ¿Cuál es el aprendizaje de esa minuta? Que hoy día, en la era de hoy, prácticamente nada es privado. Un documento, pretender hoy día que tiene carácter confidencial y privado, las posibilidades de filtración son altísimas. Basta sacar un pantallazo por WhatsApp, reenviarlo, que alguien rápidamente lo filtra por cualquier red social. ¿Y qué es lo que quiero transmitir con esto? Que tenemos que ir cambiando nuestro switch de que la mayor parte de las actividades, conductas, minutas en este caso, información sensible, hoy día va a llegar de una u otra manera a manos públicas. Entonces ahí puede haber habido una falta de previsión respecto de a dónde iba a parar esa minuta, y además fue una minuta que, según la información de prensa, tampoco había pasado por el testeo de Cancillería, sino que era más bien algo muy interno a nivel presidencial, y sabemos que al final son las Cancillerías de los países las que llevan las relaciones permanentes con los mismos, pero yo lo dejaría ahí, tampoco va a generar un conflicto diplomático, al contrario, estas son piedras en el camino que nos distraen de poner la atención y la energía en enfrentar la pandemia, y no va a comprometer una relación con Argentina que ha sido fructífera y que lleva mucho tiempo. Al contrario, hoy día lo que se necesita es cooperación, es colaboración, no generar competencia por cosas chicas, ni tampoco transformar una minuta o una anécdota de comparación de datos en un conflicto diplomático. Creo que eso es distraer la atención de lo esencial. Y valoro, respecto a la pregunta de cómo generar instancias más colectivas, más globales de Chile, lo que está haciendo el país a través de Prosur. Prosur fue este bloque de coordinación política de los países de América del Sur, que se crea, impulsado por los presidentes Piñera y por todos los presidentes que han habido cambios políticos en América Latina. Y la verdad es que ya han tenido dos reuniones de coordinación, donde han concordado el apoyo en el equipamiento médico, en generar suministro para atender las necesidades sanitarias, en intercambiar práctica y conocimiento, y esa es la línea que se requiere hoy día, es más cooperación, es más intercambio de conocimiento, eventualmente es
movilidad de doctores extranjeros en aquellos países donde más se necesite, en relación a países que ya van logrando aplanar la curva y contener la crisis. Es decir, Prosur yo lo veo hoy día como un bloque interesante, como un mecanismo relativamente dinámico y ágil de coordinación de los países de América del Sur. Y también quiero valorar otra iniciativa en la que estuvo Chile, que se le llama una suerte G7, que fue lo que acordó con Nueva Zelanda, con Singapur, con Australia, etcétera, que fue con ciertos países de Asia-Pacífico tener los canales de suministro, los canales de comercio lo más abiertos posible, y eso supone una mejor coordinación de tu aduana, de tus cadenas logísticas, y eso es lo que, en definitiva, importa, cómo nosotros dinamizamos las soluciones tanto internas como globales. Perfecto, Jorge. Te quiero dar las gracias a nombre de Res Pública, de Pensando en Chile, de Chile Siempre, por participar, por entregarnos tu visión de esta pandemia que está afectando el mundo.